Comienzo a grabar. Bueno, niños, entonces vamos a ver el tema de dorso. ¿Qué me pueden decir del dorso? A ver. ¿Qué me pueden contar del dorso? ¿Qué me pueden decir del dorso? Se me acaban. Están sentados. Ah, en la parte superior del tronco. Bueno, sí. ¿Qué más podemos decir del dorso? Es la parte posterior. Las extremidades superiores e inferiores. Sí, estás por ahí cerquita. ¿Qué más podemos decir del dorso, chicos? Qué pena que no les dé, pero... pero este man está muy original, ¿no? Listo, bueno, entonces cuando hablamos de dorso, el dorso es la parte posterior del tronco. Y recordad que el tronco hace parte del esqueleto apendicular, ¿cierto? Sí, claro, el esqueleto apendicular. Esqueleto axil. El esqueleto apendicular son las extremidades. El dorso va a tener una parte posterior, que es lo que le llamamos dorso, o también conocido como espalda. Y en la parte anterior tenemos el abdomen, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Eso, entonces ahí les comparto un poquito de esto. No café, sino la frase que está allá. Bueno, entonces, cuando hablamos del dorso, debemos de hablar de las estructuras óseas que están presentes allí. La estructura más importante que está a nivel del, bueno, digámoslo importante por el tema mecánico, es la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral, como su nombre lo indica, es una columna. ¿Qué le pasaría a un edificio donde no tuviese columnas? No tendría estabilidad. Se cae. Se puede caer, es inestable, no podría crecer. ¿Listo? Entonces, la columna vertebral, si yo la proyecto, va a ser una línea vertical. Si de pronto ustedes han visto una plomada de construcción, mira que es muy parecida a ella. En la parte inferior hay un triángulo. Y si comparáramos la columna vertebral con un camión, la comparación sería la siguiente. En la parte superior, voy a hacerlo aquí de manera cuadrada, tendríamos el motor, que en este caso sería la cabeza. Tendríamos un eje de transmisión, que sería la columna. Tendríamos una transmisión, que sería la cadera. Y tendríamos las llantas, que no estarían en el abdomen, sino los miembros inferiores. Eso sería, desde el punto de vista mecánico, cómo se podría entender la importancia de la columna si lo comparáramos con un camión. Si han visto un camión, en la parte inferior él tiene un tubo largo, que es el que transmite la potencia que está generando el motor y la transfiere a las llantas para poderse impulsar. Lo mismo pasa con la columna. La columna transfiere el peso que viene de miembros superiores, la cabeza, y la transfiere a través de los miembros inferiores para llegar al piso. Eso es como el símil. La columna, si la veo en una vista lateral, va a tener una forma de S. En esta vista yo puedo identificar dos curvas en dos contextos.
hay un contexto clínico y un contexto morfológico. Desde el punto de vista de lo morfológico, la columna va a presentar una curvatura que se denomina la curvatura primaria. Curvatura primaria. ¿Y qué sería más o menos esta? La curvatura torácica. Estaría entre T1 y T12. Se le dice, morfológicamente hablando, curvatura primaria. T12, T1 a T12. ¿Listo? Y vamos a tener una segunda curvatura que se llama la curvatura secundaria, que corresponde a la región lumbar. Entonces tengo curvatura primaria y curvatura secundaria. Desde el punto de vista de lo L1 a L5 la lumbar. Ahora, desde el punto de vista clínico, lo que consideramos curvatura primaria se le va a llamar cifosis y lo que consideramos curvatura secundaria va a ser lordosis. Lordosis. Ya les escribo. Entonces, la curvatura primaria sería cifosis y la secundaria sería lordosis. Pero esos son términos clínicos. O sea que un clínico, por ejemplo, ustedes no va a decir paciente con alteración de curvatura primaria, sino que diría paciente con alteración de la cifosis, que ahorita vemos cuál sería la palabra adecuada. Los morfólogos hablarían de cifosis y lordosis. Resulta que la curvatura torácica, por su forma, se repite a nivel de el sacro. Aquí. Entonces, yo voy a hablar de una curvatura pélvica. Y la curvatura lumbar se repite a nivel de las vértebras cervicales y voy a hablar de una curvatura cervical. O sea que en últimas yo voy a tener dos curvaturas primarias y dos curvaturas secundarias. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? ¿Sí la entienden? Que tenemos dos primarias y dos secundarias. ¿Sí? Bueno, entonces, en términos clínicos yo voy a hablar de una lordosis cervical, una lordosis lumbar, una cifosis torácica y una cifosis sacral o pélvica. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están perdidos? ¿Más o menos? ¿Dónde te perdiste? Así que de lo bueno, desde que estaba subiendo las notas. Vuelvo y repito. Dime. Sí. Lo que pasa es que... Ajá, lo que pasa es que la curvatura primaria... Venga, se las dibujo aquí con el mismo colorcito. Esta curvatura primaria, esta es esta, es así. Y la curvatura secundaria es así. ¿Sí ve que son diferentes? Una es de concavidad anterior y otra es de concavidad posterior. Entonces, ¿por qué se le dice curvatura primaria? Porque es la primera curva que se forma cuando nos estamos gestando, cuando nos estamos formando. Y esa es la que tiene que ver con la posición fetal. Porque cuando estamos dentro del útero estamos así. Por eso es la curvatura primaria. Entonces, esa curvatura se presenta a nivel de las vértebras torácicas. Por eso se le dice curvatura torácica. Pero esa curvatura primaria, en términos clínicos, se le llama cifosis. Y si está en el tórax, sería cifosis torácica. Como por la forma que tenemos acá, esta curvatura se repite aquí a la altura del sacro o la pelvis, se le llama
cifosis sacra o cifosis pélvica, porque es la misma forma, sino que está en un sitio diferente. Ahora, la curvatura secundaria tiene una conformación diferente. Como está en la región lumbar, es la curvatura lumbar. Pero a la curvatura secundaria clínicamente se le dice lordosis. Entonces tengo una lordosis lumbar y si voy a la parte cervical, tengo la lordosis cervical. ¿Allí bien? ¿Listo? Bueno. Resulta que la columna, por su parte anterior, va a presentar estas partecitas que se llaman los cuerpos vertebrales. No son palpables en el vivo. Para poderlos palpar hay que entrar a la cavidad torácica o a la cavidad abdominal. No los podemos palpar. Y en la parte posterior tenemos unas salientes que son palpables en el vivo, que se llaman los procesos espinosos. Eso sí es palpable en el vivo. Si la persona tiene si tiene poca masa muscular, va a ser posible palparle casi todas. ¿Listo? Si la persona tiene buena masa muscular, va a ser difícil palparle casi todas, pero sí algunas se pueden palpar. Entonces, tóquese en el cuello, la parte de atrás, y va a sentir unas salientes. Esas salientes son los procesos espinosos de las vértebras. Ahora, si la columna se inclina, ¿cómo? ¿Cuáles? ¿Los de allá o los de acá? Cuerpos vertebrales. Si la columna se desvía lateralmente, haciendo una forma de S, a eso le llamamos una escoliosis. Y allí no hay diferencia en el término. O sea, escoliosis, escoliosis. ¿Listo? ¿Hasta allí preguntas, chicos? Entonces veamos en esta imagen en qué contexto están hablando. Aquí me dicen columna con cifosis. ¿Están hablando en clínica o en el contexto morfológico? Clínica. Contexto morfológico, porque me está diciendo cifosis. Recordá, esa parte no se las había dicho. Lo que le voy a decir. ¿Ah? Sí, pero espérate. Mira que acá dice columna normal, columna con cifosis. Entonces, desde el contexto de lo morfológico, si se dice cifosis, estoy hablando de una curvatura principal alterada. En clínica, cifosis es normal. Para poder hablar de alteración de la curvatura, yo debo colocar el prefijo hiper. ¿Qué significa? Hiper sería aumento, hipo sería disminución. Entonces yo hablaría de una hipercifosis o una hipocifosis o una hiperlordosis o una hipolordosis. Entonces pregunta, esta curvatura que vemos aquí, esta curvatura, ¿en qué contexto lo están hablando? ¿En el contexto clínico o en el contexto morfológico? Morfológico porque están diciendo columna con cifosis. Dime. Aquí en este caso sería desde nacimiento. Eso es adquirido. Eso es adquirida. Entonces, esta persona, esta imagen, tiene una hipercifosis torácica. Cifosis. Y en algunos textos usted va a encontrar que en lugar de cifosis se habla de gifosis, de jiba. ¿Cuál es el jorobado más famoso? El jorobado de Notre Dame. ¿Listo?
Acá vemos una persona, eso es una imagen real, de un adulto con una hipercifosis. Y ahora esto se puede presentar mucho en el caso como consecuencia del uso del teléfono. Porque cuando estamos testeando, ¿qué hacemos? Llevamos la cabeza hacia adelante. Y la cabeza mecánicamente pesa aproximadamente el 7% del peso corporal total. O sea que si llevas la cabeza hacia adelante, como les expliqué que el cuerpo tiene una estructura mecánica similar a la de un camión, la fuerza que se transmite hacia la columna se va a ver alterada y el cuerpo tiene que cambiar su postura para poder soportar ese peso. ¿Listo? Bueno. Ahora, aquí se habla de unos correctores de postura. La verdad de mi parte, sin ofender a nadie, esto es... Eso es un, voy a decirlo, qué pena con los que son un pajazo mental, o no sirve. Entonces, dejémoslo así. Después me regañan. ¿Listo? Siguiente curva. ¿En qué contexto? Míralo aquí. ¿En qué contexto están hablando? ¿Clínico o morfológico? Morfológico. Morfológico. En clínica, ¿cómo se llamaría esta curvatura? Hiperlordosis. Hiperlordosis. ¿Por qué? Porque es un aumento de la curva de la lordosis. ¿No? ¿Estás perdida todavía? Espérate. Si estás perdida, decime. ¿No estás perdida? Hay una cara de perdida que no puedes con ella, pero bueno. Es el orgullo, perderse también es bueno. ¿Sí? Bueno. Dime. Hiper. Hiper porque se aumenta la curvatura. Hipo sería que se aplana, o sea, tiende a ser menos pronunciado. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, por postura, cómo se aumenta. Normalmente es por postura, pero también hay otros factores. Por ejemplo, cuando se nos crece o se nos aumenta el perímetro abdominal. Bueno, cuando crece la barriga. Vayámonos a algo más común, cuando las mujeres están en embarazo. El peso de la barriga hace que la curvatura lumbar se aumente, por eso las mujeres en embarazo presentan lumbalgias. ¿Cómo? Lumbalgias. Una lumbalgia es un dolor en la región lumbar. Si tengo cervicalgia, es un dolor en la región cervical. Si tengo una dorsalgia, un dolor en la región dorsal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo aquí, esto es por postura. Existe un elemento, ¿cómo se dice? Bueno, algo de uso diario, no sabía. Los tacones. Las mujeres cuando se ponen tacones, o bueno, las personas cuando se ponen tacones, como el tacón aumenta la altura de la persona, desplazando el cuerpo de manera anterior, para compensar se aumenta la curvatura lumbar. Eso sucede. Es por eso, pues, no es recomendable los tacones. Pero pues, hay gente que si no se pone sus zancos, no se siente feliz. Y eso es lo que sucede. Y aquí tenemos una imagen de una curvatura a nivel de las vértebras. Esta sería normal. Y mira cómo se ha ido aplanando. Casi que se tiende a cambiar. Eso se llama una rectificación. Ahora, por ejemplo, las personas que presentan mucha lordosis, las personas afrodescendientes, la gran mayoría tienen un aumento en la lordosis lumbar y eso es directamente proporcional al volumen del glúteo. Normalmente pasa eso. Dime.
Los dos. Clínica. Sí. Listo. La columna, aquí tenemos una, eso sería una columna normal. Y aquí tendríamos la columna con escoliosis, que es una desviación lateral. Dime. Se pueden hacer con una escoliosis, eso se le llama una escoliosis idiopática, o sea, naciste con ella. Pero normalmente la escoliosis, bueno, de hecho todos tenemos escoliosis, todos. Lo que pasa es que hay un rango de más o menos de 0 hasta 20 grados, que se considera entre comillas normal. De ahí para allá, pues puede generar algún tipo de afectación. Sin embargo, yo considero que después de que se comience a desplazar la columna lateralmente, va a haber alguna afectación. Ahora, que si es adquirida, sí, por vicios posturales, la dominancia. Si somos diestros o siniestros, eso hace que el cuerpo se ajuste más a un lado o a otro. El manejo de cargas, la no distribución adecuada del peso. Por ejemplo, si estamos sentados, normalmente nos sentamos más sobre una nalga que sobre la otra. Si estamos de pie, normalmente descansamos el peso más hacia un lado que hacia el otro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, mira el hueso, esta es la quinta vértebra sacra, perdón, la quinta vértebra lumbar, estas son las vértebras sacras y mira la curvatura que se ha formado. ¿Listo? La columna vertebral va a estar conformada por, valga la redundancia, vértebras. Estas vértebras son en total ¿cuánto? 34. ¿Quién dice algo más? 33. Son 33 vértebras. Y van a ser así. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Si sumas, da 33. Pero si hablo en términos de huesos, la columna tiene 26 huesos, que son 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxígeo. 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 Exactamente, las 4 coxígeas se fusionan y forman el coxis. Y las 5 sacras se fusionan y forman el sacro. ¿Listo? Bueno. Las vértebras, independiente del segmento donde se encuentren, van a tener características que son comunes entre todas. Primera característica, que van a tener un cuerpo, van a tener un foramen vertebral, van a presentar lateralmente 2 procesos que se llaman los procesos transversos, va a presentar un proceso espinoso, presentan 2 láminas, presentan 2 pedículos, presentan 2 caras articulares superiores, 2 caras articulares inferiores y lateralmente entre el cuerpo y el proceso transverso, los arcos vertebrales. Eso lo presentan todas las vértebras, o sea, en su gran mayoría son características comunes a ellas. Sin embargo, algunas van a tener características que las van a diferenciar entre unas y otras. Por el foramen vertebral va a pasar la continuación del tallo cerebral, que se llama ¿cómo?
La médula espinal. Médula. Entonces, me devuelvo acá un poco. Las vértebras van a presentar estos espacios aquí. ¿Sí ve esto? Este espacio se le llama la incisura o escotadura vertebral, que si está en la parte inferior, sería incisura vertebral inferior, y aquí en la parte superior, la incisura o escotadura vertebral superior. Cuando dos vértebras se unen, y las veo lateralmente, voy a encontrar un espacio que se forma aquí, que se llama el foramen intervertebral. ¿Qué es este foramen? Por el cual van a salir las raíces espinales. Las raíces que vienen de la médula espinal. En la médula espinal va a generar 31 nervios espinales, que van a ser 8 cervicales, 12 torácicos, 5 sacros, 5 lumbares y 1 coxígeno. Y salen por ese espacio. La médula espinal, hasta la altura de L1, L2, hasta aquí más o menos, hasta ahí llega, y de allá hacia abajo se considera cola de caballo. De ahí hacia arriba, médula espinal. Vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras tenemos? 7. 7 vértebras cervicales. Estas vértebras van a tener unas características que son exclusivas de ellas, que no va a haber en otra parte. Primera característica, que su proceso espinoso es bífido. Mira que tiene 2 punticas. Segunda característica, que presenta en el proceso transverso 2 forámenes, que se denominan forámenes transversos o forámenes transversarios. Siguiente característica, que el cuerpo, comparado con el foramen vertebral, es más pequeño. Y la última característica es que en el proceso transverso van a haber unos tubérculos anteriores y posteriores. Esas son características de las vértebras cervicales. Anteriores y posteriores, están presentes en el proceso transverso. Resulta que las 2 primeras vértebras cervicales van a tener también características exclusivas de ellas, que no las tienen el resto de las cervicales ni el resto de las vértebras. Y son las 2 únicas que tienen nombre. La primera se llama el atlas y la segunda se llama el axis. La primera vértebra cervical no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? ¿Cómo? ¿Tenés por ahí alguna razón? ¿Cómo? Porque se articula con los cóndilos occipitales. Más o menos. ¿No? No. Están por ahí como algo tibios. ¿Por qué la primera vértebra cervical o atlas no tiene cuerpo? ¿Ah? Resulta que la médula espinal tiene forma de cono. La parte más superior de un cono, ¿cómo es? ¿Se acuerdan de Johnny Bravo? ¿Sí? Los muñequitos. Johnny Bravo, ¿no? ¿Nunca han visto, bueno, han visto a alguien que hace pesas así todos grandotes y que son así frénconos? Una espalda grandísima, unas patitas, ¿sí? ¿Listo? Bueno.
Entonces, ¿un cono qué es? En la parte superior es más ancho y en la medida que va descendiendo se hace más angosta. Como la primera vértebra cervical está cerca o está ahí con la parte más ancha de la médula espinal, por eso no tiene cuerpo. Esa es la razón. No tiene cuerpo para que pase en mayor extensión la médula espinal. La vértebra, la primera cervical, presenta dos masas laterales que va a tener dos carillas articulares, las superiores y las inferiores. Las superiores se articulan con los cóndilos occipitales y forma la articulación atlanto-occipital, que es con la que yo puedo decir sí y más o menos. Con esa. Además, la primera vértebra no tiene proceso espinoso, míralo. Presenta es un arco en la parte posterior y un arco en la parte anterior. Segunda vértebra, el axis. El axis también tiene una característica exclusiva de ella, que tiene un diente. Y ese diente se denomina el proceso odontoides o proceso odontoideo o diente del axis. Y el diente pasa a ser el cuerpo de la primera vértebra, formando la articulación atlanto-odontoidea con la cual digo no. Es una articulación en forma de pivote. Articulación uniaxial, sinovial simple. Adicionalmente, el axis va a tener caras articulares superiores, caras articulares inferiores, un proceso espinoso bífido característico de las vértebras cervicales y el foramen transverso. ¿Listo? Siguiente vértebra. Vértebra torácica. Las vértebras torácicas, ¿cuántos son? 12. 12. ¿Listo? Las vértebras torácicas también van a tener una característica similar en ellas, o sea, que solamente se presenta. Primera característica, que su proceso espinoso es largo e inclinado inferiormente. Segundo, que en su proceso transverso presenta carillas articulares o fóveas costales. Y tercero, que en el cuerpo, en la parte superior e inferior, presenta fóveas costales o carillas articulares. ¿Por qué creen que las vértebras torácicas presentan esas carillas articulares? Porque se articulan las costillas. Porque allí se unen las costillas. Entonces, por eso tenemos 12 vértebras, 12 costillas al lado y lado, que nos dan 24. ¿Qué más tienen las vértebras torácicas? Entonces tiene cuerpo, foramen, proceso transverso, proceso espinoso, pedículo, láminas, carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Y presenta la incisura o escotadura vertebral, que ya sabemos lo que pasa por allí. Listo, dejo las vértebras torácicas y ¿con cuál sigo? Las Lumbares. lumbares. Las vértebras lumbares van a tener también una característica que es propia de ellas. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. Las lumbares, la proporción entre el cuerpo y el foramen es diferente. En las cervicales, el foramen era más grande y el cuerpo más pequeño. En las torácicas, digámoslo, están 50 y 50.
Y en las lumbares el cuerpo es más grande y el foramen es más pequeño. ¿Por qué creen que eso pasa? ¿Por qué? ¿Sí? Ajá. En la medida que va bajando, el cuerpo se hace más grande. Y adicionalmente, porque las vértebras lumbares son aquellas que van a recibir la mayor cantidad de peso del cuerpo. Por eso es que se hace más angosto. Otra característica de las vértebras lumbares es que su proceso espinoso es corto y horizontal. Otra característica es que presenta un proceso mamilar y un proceso accesorio. Y la otra característica es que las carillas articulares superiores se orientan de forma medial y las inferiores de forma lateral, porque las otras son anteriores y posteriores. ¿Listo? Ahora, vértebras sacras. Aquí tenemos el hueso sacro. ¿El sacro corresponde a qué? Sí, pero bueno, el hueso sacro, de lo que hablamos al comienzo, a las 5 vértebras sacras que están fusionadas. El hueso sacro va a tener dos caras. Una cara anterior o pélvica, que es esta, que es lisa, y una cara posterior o glútea, que es rugosa. En la cara anterior hay una saliente que corresponde a la porción anterior del cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra, que se llama el promontorio, que es este. Y este punto sirve de referencia para poder medir la dilatación del cuello uterino cuando una mujer va a dar a luz por parto natural. O sea, chicos, que ustedes cuando estén haciendo rotación en gineco y reciban partos, ustedes tienen que entrar al canal vaginal, separar sus dedos y tocar el promontorio. Es cuando pues, las mamás que están dando a luz o en trabajo de parto en los hospitales y pasan los internos pues, y los residentes, nadie les da la mano, todo el mundo es porque tienen que medir. Es la única manera. ¿Listo? Pero pues independiente de eso, chicos, siempre saludan. Profe, Dime. pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿él se desplaza No, o...? vos tenés que meter la mano, separar Ajá, tus dedos para poderlo tocar. Los dedos, ok. los dedos. Tienen que entrar los dedos y tocar. Más o menos, bueno, ustedes no alcanzan a ver, pero es esto. Son los 10 centímetros. Obviamente, pues, si tenés dedos grandes y manos grandes, pues la medida va a ser menor. ¿Listo? Bueno, lateralmente el sacro tiene las alas y en esta vista superior, aquí estamos viendo el canal vertebral. Ahora vamos hacia la cara posterior. La cara posterior es rugosa y va a presentar tres crestas. Esta primera cresta es la cresta sacra media, que corresponde a la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Tenemos la cresta sacra lateral, que es esta, que corresponde a la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. Y queda estas crestas, que es la cresta sacra intermedia, que corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras sacras. Tanto en la cara pélvica como en la cara dorsal o en la cara glútea van a haber unos forámenes.
que son estos. Y estos forámenes se llaman, si están en la cara posterior, forámenes dorsales, y si están en la cara anterior, forámenes pélvicos. Y por allí van a pasar estructuras nerviosas. Por ahí salen nervios. En la parte inferior, el sacro presenta dos cuernos en la parte superior. Y aquí el hueso coxígeo presenta también dos cuernitos que corresponderían a los procesos articulares superiores. Y aquí identificamos las 4 vértebras coxígeas. 1, 2, 3 y 4. La última vértebra coxígea, que es esta, en el bajo mundo se conoce como El huesito de la alegría. el huesito de la alegría. Porque cuando las personas se caen sentadas y se golpean allí, no saben si reír o llorar. Muy bien. ¿Qué articulaciones se forman a nivel de las vértebras? ¿Les parece si hacemos una pausa? Porque los veo como... No, mentiras. ¿Quién dijo? Eso, chicos. Bueno, entonces cuando hablamos de las articulaciones que se presentan en las vértebras, vamos a hablar de la primera que tenemos arriba. Bueno, sería la segunda, que es la articulación atlantoaxial. Entonces, esta articulación se va a dar entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda. Esta articulación es muy importante, muy importante, porque por este espacio que vemos aquí, por ahí pasa la parte más ancha de la médula espinal. Y Compañero Fabián, tienes necesita el estar micrófono abierto. bastante estable, gracias. Necesita ser muy Muchas mujeres que hasta la lipo se la hacen para que vean, ¿no? Para casarse. Dime. Ya, por allá voy. Resulta que el atlas, en esta parte, aquí, se une con los cóndilos occipitales y forma la articulación atlanto-occipital. Entonces resulta que esta articulación, mira que es muy pequeña en términos del espacio, o sea, del volumen de ella como tal. Mira que es pequeña, está muy estabilizada por ligamentos. Tenemos el ligamento transverso del atlas, que es este. Tenemos los ligamentos alares, que son estos. Y cuando hay un trauma, o sea, por ejemplo, un accidente, y la persona no lleva puesto el cinturón o tiene puesto el cinturón, pero por la inercia se va hacia adelante y regresa hacia atrás, a eso se le llama síndrome de ¿qué? Síndrome del latigazo. Es cuando hay el síndrome del latigazo por el peso de la cabeza, por el punto tan pequeño de apoyo que hay sobre la vértebra en relación con el atlas, la cabeza, al irse hacia adelante o atrás, puede seccionar la médula. Y si secciona la médula, pues muy probablemente la persona se muera de una muerte súbita, o tiene una cuadraplegia. Porque precisamente por esa parte están los núcleos del nervio vago. Nuestro viejo y conocido nervio vago. El que les encanta a ustedes. El vago. Entonces, imagínate lo que implica. Ay, ¿no has entendido el chiste del vago? ¿No? Vamos a tener que hacer un manual de chistes de anatomía para poder que los entiendan. Eso es lo que pasa allí. Entonces, muy bien. Aquí vemos la misma articulación. Lo estable que es. Aquí tenemos los ligamentos cruciformes y una membrana tectoria que se ubica en la parte anterior. Entre los cuerpos vertebrales
va a haber una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Se llama la sínfisis intervertebral. Entonces aquí tengo un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral y en medio tengo el disco intervertebral. Este disco va a tener dos partes. Hacia la parte externa tengo el anillo fibroso, que sería como la parte rígida de él. Y hacia la parte interna voy a tener el núcleo pulposo. Todo esto es el núcleo pulposo. ¿Qué sucede? Como las vértebras van a recibir fuerzas de forma axial, van a recibir fuerzas con eje anteroposterior la segunda flecha y posterior anterior la primera, pero también va a recibir fuerzas que van a ser rotacionales y fuerzas que van a llevar a que la vértebra se incline lateralmente. O sea, va a tener muchos ejes de fuerza. Este anillo se puede romper. Y cuando se rompe, por ahí se protruye. O sea, sale el núcleo pulposo y a eso se le llama HNP o hernia discal o hernia de núcleo pulposo. Dime. ¿Cartílago o Eso es fibrocartílago. Fibrocartílago. El núcleo tiende a hacerse, se tiende a deshidratar. Por eso se disminuye el volumen, la altura de los cuerpos vertebrales. Dime. ¿Cómo? Eso, ya vamos a ver. Resulta que los cuerpos vertebrales van a estar estabilizados por un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Como están delimitados anterior y posterior, la parte por la cual puede salir el disco es la pared posterolateral. También, entre los bordes inferiores y superiores de los procesos espinosos va a haber un ligamento que va a formar una sindesmosis. ¿Se acuerdan de la sindesmosis? ¿Se acuerdan de la sindesmosis? De la Sí, profe. fibrosa, donde hay ligamento interóseo, aquí pasa. Entonces, cuando el núcleo se sale, se protruye porque ha roto el anillo fibroso, él sale y va a tocar una raíz nerviosa. Mírala acá. Y como los nervios emergen por el foramen intervertebral, cuando el núcleo sale, toca el nervio y por eso dolor. Entonces, ¿qué es una infiltración? Es entrar a este espacio y descargar un analgésico. Y el analgésico lo que hace es controlar el síntoma, o sea, el dolor. Pero la alteración va a seguir. De normalmente, ¿qué hacen? Aquí en esta imagen, por ejemplo, esto es una resonancia, podemos ver el núcleo, cómo sale y está comprimiendo el nervio. Entonces, ¿qué hacen normalmente los cirujanos? Ustedes van, te evalúan, corrigen, ponen una especie de cemento quirúrgico para formar nuevamente el anillo y que no se salga. Pero eso sería como una medida no estructural porque si hay un problema postural, esa es la base de todo lo que sigue. Entonces operan, por ejemplo, el E4, el E5, luego tienen que operar el E3, el E4, luego el E2, el E3 y así sucesivamente. Realmente lo que tendrían que hacer es evaluar la postura, mirar cómo hacer un proceso de intervención desde esta opción y por último, si no hay resultado positivo, cirugía.
Pero ustedes saben, chicos, que desafortunadamente estamos en un medio donde la salud es un negocio. Y hay gente que piensa que los seres humanos somos negocios, nos ven como signo pesos, entonces no nos ven como una persona y no como entras al consultorio y ya el médico está marcando caja registradora, chicos, de una. Y pues no debería ser así. ¿Listo? No es que esté en contra de eso, sino que no me parece que éticamente sea de esa manera. Conozco el caso de pacientes que ni siquiera los han evaluado, ni siquiera les han preguntado el nombre y ya les están entregando las órdenes de la cirugía. ¿Cómo así? O sea, no te dicen, ay, ya, tenga. Cita con el anestesiólogo, cita con el qué. Entonces, eso suele pasar. ¿Listo? Bueno, entonces llamamos a los músculos. Los músculos en el dorso se van a dividir en 3 planos. Un plano superficial, salud, un plano intermedio y un plano profundo. Los músculos del plano superficial van a ser el músculo trapecio y el músculo latísimo del dorso. El trapecio va a tener 3 porciones, una porción superior, una porción intermedia y una porción inferior. Y el latísimo del dorso va a compartir con el trapecio un origen común en esta fascia que se denomina la toracolumbar. Entonces el latísimo del dorso se orienta lateral y anterior, insertándose en la cara anterior del húmero. Y este músculo, cuando se contrae, es el responsable de la extensión del hombro o la iniciación del braceo. ¿Quién de ustedes nada estilo libre? Nada estilo libre. Bueno, pues crawl. ¿Quién hace aquí crawl? Pues eso. Porque es que otro nada de estilo perrito, ¿no? Y el estilo perrito, pues es decir, no, estilo libre. O sea, cuando vas hacia atrás, esto es extensión del hombro. Y el músculo responsable es el latísimo. Por eso los nadadores tienen espalda ancha, porque ese músculo se estimula. También ese músculo sirve para otra cosa. Función diaria, importante en la higiene personal. No, tiene que ver con la extensión. Claro, ¿cómo lo haces? Si se daña, ¿qué hacemos? ¿Una mano amiga o qué? ¿Ah? ¿Sí? Que para eso es la anatomía. Sí, pero imagine, y que le dé diarrea, es que todo el día en el baño, ¿qué? ¿Bañándose? Listo, entonces vamos a los músculos del plano intermedio. Esos músculos van a tener una geometría diferente a los dos anteriores. En la parte superior tenemos el músculo salud, la que tenía. El esplenio de la cabeza, este músculo. Y acá tenemos el esplenio del cuello. El esplenio del cuello nos va a permitir hacer rotaciones homolaterales. Y el esplenio de la cabeza nos va a permitir hacer la extensión cuando ambos músculos se contraen. Luego tenemos aquí un hueso, que lo vamos a ver ahora en miembros superiores, que es la escápula, antes conocida como omóplato. Dime. Eso es una contractura del músculo, normalmente sería el esternocleidomastoideo, que caja así. Famoso mico. Ese es el famoso mico. Es que se hace, se estira. ¿Listo? Entonces la escápula va a presentar un borde superior y en ese borde superior, que es este, se va a insertar un músculo que es el
elevador de la escápula. Ese músculo que hace permite que los hombros se puedan elevar cuando sube los hombros. Luego tenemos en el borde medial de la escápula, insertándose allí, un par de músculos. Este que se llama el romboideo mayor y este pequeñito que se llama el romboideo menor. Son músculos que permiten la retracción escapular, o sea, saque pecho. Saque pecho. Pues saca pecho. Eso, saque. La que no muestra no vende, que no muestra no vende, saque. ¿Listo? Cuando vos sacas pecho, ¿qué estás haciendo? Los bordes mediales de las escápulas se acercan hacia la línea media. Y esa acción del músculo romboideus. Y luego vamos a tener dos músculos adicionales que son accesorios en la respiración, que se llama serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Este par de músculos actúan sobre las costillas superiores e inferiores, respectivamente, y en un proceso de inspiración forzada permiten que las de arriba suban y las de abajo desciendan. Entonces ahora dejamos estos músculos y vamos a ir a los músculos del plano profundo. Entonces, en el plano profundo, digamos que van a haber dos niveles. Un nivel profundo y un nivel más profundo. Entonces, los del nivel profundo van a ser los músculos erectores de la espina, que son músculos que se van a orientar paralelos a la columna vertebral y van a ser tres. El más lateral, el músculo iliocostal, que va a tener un componente lumbar, torácico y cervical. Lo tengo al lado y lado. Luego voy a tener el músculo longuísimo, que es este, que va a tener un componente torácico, cervical, y él llega hasta la cabeza. Y el último músculo es el espinal, que al igual que el longuísimo tiene un componente torácico, cervical y termina en la cabeza. Estos músculos permiten que la columna vertebral esté erguida, que esté recta. Por ende, si tenemos una escoliosis, ¿qué sucede? Si la curvatura está hacia la derecha, hacia donde esté la curva, esos músculos se acortan y hacia donde, al lado contrario, se alargan. Dime. ¿Cómo? Sí, esos son. Y en el plano profundo, dentro del plano profundo, valga la redundancia, tenemos los músculos que se llaman transverso espinales, que son estos. Estos músculos van a tener una característica, es que se originan en el proceso transverso de una vértebra y se insertan en el proceso espinoso de una vértebra que está por encima de su origen. Me explico. Si se origina en el proceso transverso de L5, ¿dónde se insertaría? ¿De qué vértebra? Una más alta. ¿Cuál sería la más alta? L4. ¿Listo? Entonces, cuando van de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen, se llaman multífidos. Cuando se originan, por ejemplo, en L5 y se insertan en dos procesos espinosos por encima de su origen, se van a llamar rotadores breves. Y cuando se originan en un proceso transverso, en este caso L5, y se insertan en cuatro procesos espinosos por encima de su origen, se llama rotadores longos.
¿No? Es como estos músculos, vamos a hacerlo aquí. Este sería el origen y esta sería la inserción. Entonces, un rotador, un multífido va de 1 a 1. Un rotador longo iría breve, de 1 a 2, y un rotador longo iría de 1 a 4. Si se contraen los del lado derecho, en este caso, tengo aquí origen, inserción. ¿Hacia dónde cree que el cuerpo giraría? ¿Hacia el mismo lado o al lado contrario? ¿Hacia dónde? Hacia el lado contrario. O sea que estos músculos van a ser rotadores heterolaterales. O sea, si se contraen los del lado derecho, rotas hacia la izquierda. Si se contraen los de este lado, el tronco que hace es... En la parte superior, dentro de los músculos transversoespinales, aparece este músculo que es el semiespinal de la cabeza, que se le conoce con el nombre del digástrico del cuello o el digástrico de la nuca, porque tiene un tendón intermedio. Este músculo está clasificado como un transverso espinal y es del plano profundo. Pregunta, ¿las fibras musculares de este músculo que vemos aquí se parecen en algo a este esquema? Hola, ¿ves? Estas fibras están acá. Se las resalto. Aquí. ¿Las ves similares a este esquema? ¿Las ves oblicuas? Sí, ¿Sí o no? sí, ¿No? ¿O sí? sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, digan algo, pues. ¿Sí? ¿La ven iguales? No, ¿No? No son iguales. Y este músculo está mal clasificado. Porque primero, no es un transverso espinal, porque no tiene orientación de fibras oblicuas. Segundo, no es un músculo del plano profundo, porque de hecho se ve en el plano medio. Y tercero, no es un rotador hetero, sino un rotador homo. ¿Qué significa? Que cuando se contrae el del lado derecho, giro al lado derecho, cuando se contrae el del lado izquierdo, giro al lado izquierdo. Esas son las cosas que la anatomía tiene que corregir. Yo hice un trabajo de eso, pero no lo he publicado. Bueno, lo hice con una profesora. Listo. Entonces la médula espinal me va a permitir que la salida de los nervios espinales, que ya sabemos que son 31. ¿Por dónde emergen ellos? ¿Por qué espacio? ¿Por qué foramen? Por el foramen intervertebral. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la médula espinal es la continuación del tallo cerebral. La médula va a tener unas capas que la cubren que se llaman las meninges, que son dura madre, aracnoides y pía madre. Que acá las tenemos. La dura madre, que es esta. La aracnoides, que es esta. Y la pía madre, que es la que está acá. La médula espinal va a servir como vía por la cual entran y salen los estímulos. Entonces voy a tener, entra el estímulo a partir de las astas posteriores, el no estímulo sensitivo, y salen o regresa por la vía aferente la respuesta motora. Entonces acá tenemos astas posteriores, que corresponde a lo sensitivo, astas anteriores, que corresponde a lo motor. Entonces, todos los nervios que salen de la médula espinal van a tener un componente sensitivo y un componente motor. ¿Cómo?
sensitivas. Aquí vemos un corte transverso. Este corte es a qué altura, a ver. ¿O qué vértebra es? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, es lumbar. ¿Lumbar? ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué es? ¿Lumbar? ¿Todos apostamos a que es lumbar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Apostamos un almuerzo? Si yo pierdo, les gasto a todos. ¿Dorsal? ¿Sí, dorsal? No, láncese de una. Espere. ¿Al fin qué? ¿Lumbar? ¿Sí? Levanten la mano los que dicen lumbar aquí, pues, porque los de allá no. ¿Apostamos o no apostamos? ¿Sí apostamos? No, el almuerzo. Si vos ganas, te coloco 5 en el segundo corte. Pero si no, te pongo 1 en el segundo corte. Ahí sí no, ¿cierto? Sí, de una. Ustedes dicen que es lumbar, ¿cierto? No, esa es una torácica. No, dijo dorsal. Y yo no he hablado de vértebras dorsales, ¿no, señora? Qué pena. A mí me dijeron dorsal y vértebras dorsales no hay. Hay cervicales, torácicas, lumbares y sacras y coxígeas. Dorsales no hay. ¿Por qué sabemos que es una torácica? Primero, porque aquí tengo las costillas. ¿Listo? Ya. ¿Sí? Ya de entrada sabemos que es. Entonces, aquí tenemos, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior y aquí vemos la médula espinal. Entonces, como el nervio emerge, mire de la médula, con su componente sensitivo, o sea, componente motor, componente sensitivo. Y aquí se relaciona con un ganglio, que se llama el ganglio dorsal, porque está en la parte posterior. Una pregunta. Resulta que las raíces espinales se van a distribuir en la piel y a eso le llamamos dermatomas. ¿Qué van a hacer ustedes como médicos? Por ejemplo, encuentran un paciente o tienen un paciente que tuvo un trauma raquimedular, entonces vos evaluás el recorrido de los dermatomas. Los que están de color verde son los cervicales, los que están de color azul son los torácicos, los que están de color gris son los lumbares y los que están de color como naranja son los sacros y coxígeos, que son 31. Sacros, o sea, los 5 sacros y el coxígeos. Entonces, si vos lo evalúas, por ejemplo, haces el recorrido, esto sería T1. Entonces, haces el recorrido por T1 y el paciente te manifiesta no tener sensibilidad. Si haces el recorrido por T1, la lesión está por encima, un segmento superior, o sea, en C8. El morado, el gris, ese es lumbar. Y el color naranja, ¿no? El azul torácico. ¿Listo? Entonces, si vos haces la evaluación, la lesión, si no hay sensibilidad donde está haciendo el recorrido, la lesión está por arriba. Entre más alta sea la lesión, mayor morbilidad puede tener el paciente. Mayor morbilidad, o sea, mayor daño puede presentar el paciente. Por ende, su pronóstico puede ser pues, más complejo de recuperar. Los nervios espinales, entonces, también me van a permitir la formación de plexos, que van a ser cervical, braquial, lumbar y sacro, o lumbosacro, y me van a formar los nervios intercostales, que son aquellos nervios que me van a dar la sensibilidad al tórax, en la parte posterior, lateral y anterior. ¿Listo, niños? Terminamos.
Listo. Entonces, cuando hablamos de huesos de miembro inferior, los huesos van a hacer parte del esqueleto apendicular. Y si hablamos del esqueleto apendicular, entonces estamos hablando de un segmento que se llama brazo, un segmento que se llama antebrazo, otro que se llama mano y de una región que es la escapular. Esas son las regiones o los segmentos que tienen que ver con miembros superiores, que van a ser dos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Entonces vamos a ver hueso por hueso. El primer hueso que vamos a revisar es la escápula. Este hueso antes se llamaba omóplato y él va a presentar las siguientes partes. Bueno, primero va a tener unos bordes. Este borde es el medial. Este borde es el lateral. Este borde es el superior. Adicionalmente va a presentar dos caras. Una cara costal, donde tengo la fosa subescapular, y una cara dorsal, donde voy a encontrar la espina de la escápula, que es esto. Y esta espina me va a delimitar dos fosas, una que está sobre ella, la fosa supraespinosa, y otra que está inferior a ella, la fosa infraespinosa. En la parte lateral de la espina voy a encontrar este proceso que se llama el acromión. Y en el borde superior ubico esta incisura que corresponde a la escotadura o incisura escapular, punto de origen del músculo homoioideo, que es un músculo de qué parte del cuerpo? Del cuello, más específicamente de la porción infraioidea. En la parte lateral encuentro esta cavidad que se denomina la cavidad glenoidea, que se inserta, perdón, se une con la cabeza del húmero y me forma la articulación glenohumeral, o más con glenohumeral, o más conocida como el hombro. En la parte anterior voy a tener esta saliente, que es el proceso coracoideo. Bueno, coracoideo. ¿Cómo me doy cuenta si la escápula es derecha o izquierda? Primero, la espina de la escápula va a ser posterior. Y segundo, la cavidad glenoidea, que son estas, van a ser laterales. Laterales. Entonces, ¿esta escápula es derecha o izquierda? ¿Derecha? ¿Qué dicen los demás? Esta es la misma escápula, sino que tiene dos vistas, una posterior, una anterior y una lateral. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Izquierda. ¿Izquierda? Bueno, esta escápula es derecha, porque esta espina es posterior. Y la cavidad glenoidea es lateral. ¿Listo? Entonces, dejamos la escápula y vamos ahora a este hueso que es la clavícula. La clavícula es el hueso que une el esqueleto apendicular
al tronco, porque no hay otro, es el único. La clavícula va a presentar dos extremidades. Una extremidad medial o external, una extremidad lateral o acromial. Entonces, si es acromial, se articula con el acromión y me forma la articulación acromioclavicular. Si es external, va a ser medial y se une con el esternón y forma la articulación esternoclavicular. Adicionalmente va a presentar dos caras. Una cara superior que va a ser lisa y una cara inferior va a ser rugosa. Adicionalmente va a presentar dos bordes. Este borde, que es el anterior, y este, que es el posterior. ¿Cómo nos damos cuenta si la clavícula es derecha o izquierda? Primero, la cara lisa va a ser superior. Y segundo, la cara aplanada o el borde o la extremidad aplanada va a ser lateral. Y tercero, esta primera curva esta que señalo aquí es de concavidad anterior. Entonces, derecha o izquierda. ¿Qué dicen los demás? ¿Derecha o izquierda? Esta es derecha. Entonces ya dejamos la escápula, la clavícula y pasamos al húmero. Este hueso, según la clasificación de los huesos, ¿dónde lo ponemos? ¿Largos? Largo. Largo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Está enérgica o qué? En la extremidad superior tenemos la cabeza. Esta cabeza se une a la cavidad glenoidea y me forma la articulación glenohumeral. Va a presentar dos glenohumeral. Va a presentar dos tubérculos. Este primero, tubérculo mayor. Este, tubérculo menor. Entre la cabeza y los tubérculos hay un surco que corresponde al cuello anatómico del húmero. En la parte inferior voy a tener el cuello quirúrgico. Luego, en el cuerpo, en su cara anterior y en su cara posterior. Y en la parte inferior vamos a tener epicóndilo medial, al lado y lado, epicóndilo lateral y los cóndilos. Cóndilo lateral o capítulo, cóndilo medial o tróclea. Sobre el capítulo va a haber una fosa. ¿Qué es esta fosa? Que es la fosa radial. Sobre la tróclea va a haber otra fosa que es la fosa coronoidea. En su parte posterior encontramos esta fosa, que es la fosa olecraneana. Y también el surco para el nervio radial. Y en la parte lateral, la tuberosidad deltoidea. Entonces, ¿cómo sé si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza va a ser medial.
Y segundo, esta fosa es la doble craneana, es post. Entonces, ¿derecho o izquierdo? Los dos porque son los mismos. Uno es la vista anterior, otra es la vista posterior. ¿Qué dicen los demás? Este es derecho. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos el húmero y vamos al antebrazo, donde voy a encontrar dos huesos más. Mi nombre es Carlos Andrés. No voy a hacer un ciudadano cargado de chuzo. La idea es que Entonces en el antebrazo vamos a tener un hueso que es medial, que se denomina la ulna. Antes este hueso se llamaba cúbito. Ahorita le vamos a decir ulna. Y lateralmente voy a tener el radio. Entre los dos hay una membrana, un ligamento interóseo que me forma una articulación fibrosa tipo sindesmosis. ¿Qué sería la sindesmosis? Radio-ulnar. Entonces vamos con el primer hueso que es la ulna. Va a presentar en su parte superior esta incisura que se denomina troclear. En su parte posterior tengo esta región, que es el olecrano, que es la parte más dura que hay en el codo. Flexiona el codo y tócalo. Con lo que se golpea. Aquí. Está, para golpear. Esto. Yo, José Fernando. El cosito ese. Eso que señalé acá. Olecrano. En la parte inferior de la incisura troclear tenemos el proceso coronoideo de la ulna. Si sigo descendiendo, aquí encuentro el cuello de la ulna, la tuberosidad de la ulna, el cuerpo de la ulna, el borde interóseo, que es este, y en la parte inferior tengo la cabeza de la ulna y el proceso estiloideo de la ulna. Como la ulna es un hueso que es medial, su borde interóseo es lateral. ¿Cómo sé si la ulna es derecha o izquierda? Primero, la incisura troclear es anterior. Y segundo, el borde interóseo es lateral. Entonces, ¿es derecho o izquierdo? ¿Qué dice? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho? ¿Izquierdo? Ese es derecho. Y la ulna, y no la ha pegado ninguna, hoy es el día de ella. O sea, con esas invitaciones, y lo más chistoso es que se me acerca. Y me habla suavecito y yo. Entonces, la ulna se orienta con el quinto dedo y el radio con el primero. Voy a decir ulna y radio. Ulna, radio. Ahora, el hueso que está lateral a la ulna, va a ser el radio. Entonces, el radio va a ser inversamente proporcional a la ulna. ¿Qué significa eso? Que la extremidad superior de la ulna
es más grande y la inferior es más pequeña. Entonces aquí tenemos cabeza de la ulna, perdón, del radio, cuello del radio, tuberosidad del radio, cuerpo del radio y en la parte inferior, proceso estiloideo del radio y en su cara posterior unos surcos por el cual van a pasar los tendones de los músculos extensores. El radio va a tener también un borde interóseo. Si el borde interóseo de la ulna es lateral, el borde interóseo del radio sería medial. ¿Listo? Y en la parte superior, la ulna va a tener una incisura o escotadura que se denomina incisura radial de la ulna, en la cual la circunferencia articular del radio se une y me forma la articulación radio-ulnar proximal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, si la ulna es derecha, entonces el radio va a ser derecho. ¿Listo? Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Pues ya siente que el cerebro está congestionado. Entonces ahora dejamos el antebrazo y pasamos a la mano. Listo. ¿Qué pasó? ¿Viejos tiempos? Bueno, la mano va a tener dos caras. Una cara que es palmar y es anterior y una cara dorsal que es posterior. La mano va a presentar dos huesos o dos filas de huesos que se denominan los huesos del carpo. Esta primera fila es la fila proximal y esta fila es la fila distal. Proximal y distal. Y los huesos los vamos a nombrar de lateral a medial. Entonces, primer hueso, escafoides o escafoideo. Segundo hueso, lunado o semilunar. Tercer hueso, pisiforme. Y cuarto hueso, triquetral. ¿En serio? Triquetral. Va preparándose para el 31 de octubre. ¿Listo? Ahora vamos a los huesos de la fila distal, que sería trapecio, trapezoideo, capitado o hueso grande, y el que le sigue se llama gancho con una saliente, que es el ganchoso, o amatal con su ámulo. Entonces, en la nomenclatura actual se llaman así. Igual, de lateral a medial.
Dime. ¿Cuáles? No, ellos están aquí. Aquí, esta partecita. ¿Listo? Esos son los huesos de la fila proximal y la fila distal. Ahora vamos a los huesos que se llaman metacarpianos. Los metacarpianos son los que están entre la fila distal de los huesos del carpo y la articulación metatarsofalangica, perdón, metacarpofalángica, que es esto, que son estos huesos que hay aquí. Los huesos se enumeran de lateral a medial. Entonces tengo primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto metacarpiano. Cada uno de estos huesos, los metacarpianos van a tener una base, un cuerpo y una cabeza. La base se va a unir a la fila distal de los huesos del carpo y me forma la articulación carpo-metacarpiana. Entre los huesos del carpo, aquí se va a formar las articulaciones intercarpianas. Entonces ya dejo los metacarpianos y sigo avanzando. Me voy a encontrar con las falanges. Entonces las falanges van a ser proximal y distal para el primer dedo, proximal, intermedia y distal para los dedos 2 al 5. Las falanges también van a tener 3 componentes. Tienen una base, tienen un cuerpo y tienen una cabeza. Entonces, entre la cabeza de los metacarpianos y la base de las falanges se forma la articulación metacarpofalángica, o sea, los nudillos. Esto que me estaban señalando ustedes ahora. Esta es la metacarpofalángica. Y ya entre las falanges voy a tener, el primer dedo solamente tiene 2 falanges, proximal y distal. O sea, que aquí tengo la articulación interfalángica proximal para el primer dedo. Para los dedos 2 al 5, tengo la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Esto por eso podemos hacer este movimiento con los dedos. Ahora, en el primer metacarpiano, que sería aquí, en relación con el trapecio, tengo la articulación en forma de silla o forma sillar. Por eso el pulgar se mueve diferente a los otros 4 dedos. Porque hay una articulación que aquí es distinta. ¿Listo? ¿Cómo vamos allí? Bien. Entonces aquí tenemos la columna. Lo que les decía, miren las curvaturas. Si yo la roto, yo la columna la voy a ver como una línea recta en la parte posterior. Y lo que voy a identificar en ella, en la parte de atrás, son los procesos. Si voy hacia la parte anterior, voy a tener los cuerpos vertebrales que no los voy a poder palpar, porque tendría que entrar a la cavidad abdominal o a la cavidad torácica. O sea que en el vivo esto no va a ser posible. Y aquí podemos identificar las curvas. La primera curva
que es la primaria o cifosis torácica. La segunda curva es la lordosis lumbar. ¿Listo? Vamos a mirar el movimiento de los dedos. Me los muestra. Entonces, chicos, mire, esta articulación, la que se mueve aquí, está entre la base del primer... Perdón, espere que no era esto lo que les quería mostrar. Entonces, mire, chicos, aquí yo tengo... Este es el primer metacarpiano y este es el escafoides. Perdón, el trapecio. Y entre los dos está la articulación en forma de silla. Entonces, miren la animación. ¿Sí la vio? Entonces, el dedo pulgar, en comparación con los 4 dedos siguientes, se mueven de forma distinta. Entonces, bueno, los que están al otro lado no lo pueden ver. Esto les pasa por no venir. Venga, para que lleven. Pues mire, les voy a explicar acá a sus compañeros, y ustedes van a seguir pues mi voz. Levanten la mano, las dos. Voy a hacer el movimiento de los 4 dedos con la mano derecha y con la mano izquierda voy a hacer el movimiento del pulgar para que vean que son diferentes. La mano tiene un eje, que es el tercer dedo. ¿Listo? Entonces, el dedo 2, 3, 2, 4 y 5 se van a alejar del dedo medio. ¿Y ese movimiento cómo se llama? Abducción. ¿Listo? Porque se alejan del eje, que es el tercer dedo. Pasó. Ahora, este dedo, que es el primero de la mano izquierda, también se va a alejar de la línea media. ¿Qué movimiento sería este? No. Abducción. El movimiento se llama extensión. Porque es diferente. O sea, mira que se aleja de la línea media, pero le dicen extensión. Si estos se acercan al eje, sería aducción. Y si este se acerca, sería flexión. Recuerda que los van en pares. Ahora, si los dedos, los 4 dedos van hacia adelante, ¿qué movimiento es? Flexión. Si este se va hacia adelante, es abducción. Si estos van hacia atrás, extensión. Y si este va hacia atrás, aducción. Y si sumo los 4, circunducción. ¿Listo? Por eso este dedo se comporta diferente a estos. Ahora, ¿que esté de acuerdo con ese movimiento? No. Pero dejémoslo ahí. Los movimientos del pulgar. ¿Listo, Profe, chicos?